Y uno de los platitos vamos a tratar el tema de Maburro, como pongo en el título, acerca de el conflicto en Oriente Medio y su implicancia a través de las declaraciones de este muchacho, a pesar de que, como luego tal vez vayamos a comentar en el canal de Xavier acerca de la realidad en las elecciones que ha inventado para el tema municipal, pero también para las comunas, para el día 27 de julio. Eh, 364 días después de la victoria de Edmundo González Urrutia, casi con un 70%, probado con el tema de las actas y todo aquello, pero Maburro sigue atrincherado en Miraflores, lo cual ciertamente es alucinante. Un presidente ilegítimo que no ha ganado ni una sola elección, ni una de las tres. Pero esto, ciertamente, no es el asunto. El asunto es el tema del ataque de Israel sobre el plan nuclear, que casualmente está en Irán, y casualmente está organizado por los ayatolás, que tiene cierto grado de amistad con Maburro y su círculo bolivariano. En los dos vídeos fui apuntando porque me pasaron dos vídeos con declaraciones de Maburro, con cosas. Dice que no es judío auténtico. El gobierno actual de Israel no es judío auténtico. Es cierto que hay que separar la situación de que es un gobierno judío respecto de Israel, que no tiene solamente judíos, también tiene drusos, tiene árabes, tiene musulmanes, tiene cristianos dentro del ámbito de Israel. Por eso cuando se dice que fuera de sus fronteras se está organizando un genocidio, bueno, pues entonces tendría que haber empezado dentro de sus fronteras, acabando con toda esa situación. Cosa que, si establecemos ese marco mental, entonces habría un genocidio dentro de los países árabes que sacaron a sus judíos desde el 48 hasta el 67, entre el momento de la guerra de independencia y la guerra de los 6 días. Y ahí tendríamos tal vez un problema casuístico a la hora de confrontar la realidad con las ficciones que algunos se quieren creer. Con lo cual, ahí tenemos un trasfondo bastante antisemita y en buena medida stalinista, lo cual ciertamente resulta curioso, porque la vertiente de no es un judío auténtico tiene que ver con ese ámbito de un presunto cambalache derivado de supuestamente de Polonia, aunque igual quería decir Ucrania. Como es el tema de los házaros. La idea de que en un momento dado los házaros tenían que buscar una religión que les aglutinara y pensaron, ¿puede ser el cristianismo? No. Hay que seguir a un tipo ahí en Roma, primus inter pares. No, 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 no. No. Musulmán, sí, pero no. Judíos, los judíos son gente muy simpática y alegre, y además su religión es bastante aceptable, y además, mira, ¿y si nos convertimos todos al judaísmo? La idea esta de la conversión. Pero, dado que se supone que estos askenazis de Europa Oriental, provenientes supuestamente del ámbito jáfaro, no tendrían sino la vertiente esa de haberse convertido, pues ahí estaría esa vertiente de no son judíos auténticos. Lo cual resulta ciertamente curioso que lo hable de Polonia, pero podía haber hecho la idea de atacar doblemente a Ucrania. Pero así de burro es Maburro, con gazapos como este. Pero sí, es antisemitismo. Pero, indirectamente, en Polonia está recordando la situación que, bueno, estoy leyendo un libro acerca de la realidad después del 45 hasta el 56 en la Europa Oriental, la destrucción de Europa Oriental, como un concepto político, no religioso, no geográfico, político. Europa Oriental, porque no incluye a Grecia, no incluye a Finlandia, que es en zona de Europa Oriental, pero sí incluye los países Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, los bálticos. Y ahí nos encontraríamos con Gomulka. El camarada Gomulka organizó unos programas bien majos en la época de los 50 y los 60. Dice el camarada Maburro, en continuación, después de haber insultado al pueblo judío, porque resultaría interesante señalar que cuando uno se convierte, y se puede uno convertir al judaísmo, ya no es converso al judaísmo, es judío. Da igual, todos dentro son judíos. Punto.
a pesar de que tradicionalmente el judaísmo se transmite maternamente, digamos que uno puede acceder a ser judío por otras vías, a pesar de que sean minoritarias y haya habido una explosión recientemente, algo que ha sorprendido mucho a los miembros y colectivos judíos en el mundo. No son muchos, pero digamos que para lo que tradicionalmente ha sido un grupo humano decreciente, pues que se incorpore un cierto grupo, pues ha sido alucinante. Pero continúo. Para Maburro dice que no es un conflicto religioso. Es cierto, no es un conflicto religioso, por lo menos para los judíos, para los israelíes. Pongo las dos cosas, que son distintas. Pero para Irán sí. Para Israel no, pero para Irán sí. Eh, no, esto no es un conflicto religioso para Israel, pero para Irán sí. Y es curioso porque lo dice el representante de Hezbollah, de Hamas, de Irán para América Latina. Y ahí tenemos a Tarek el Aissami como elemento vinculante con todo lo que se podría decir. Es interesante porque hay un vector, como es la Carta Fundacional de Hamas, que habla de la destrucción del Estado de Israel, que es un vector religioso, puramente religioso, hermanos musulmanes, años 20, en El Cairo, es cuando se fundan, que tiene vinculaciones con lo que es actualmente Erdogan, el AKP, en Turquía, que tiene vínculos con entidades, incluso la hermandad musulmana es fundadora en parte de la Liga Musulmana, la Liga Árabe. Son cosas distintas, porque la Liga Musulmana tiene que ver con la zona del Cuerno de África, Sudán, y son organizaciones distintas, la Conferencia Islámica, bueno, pero digamos que la llamada Liga Árabe, aquella en la que Israel estuvo a punto de incluso optar a ingresar en los años 93, 96. Se especuló con todo aquello en la época de la paz, coincidiendo con el final de la Guerra Fría, el dividendo de la paz y todo aquello. Nos encontramos con esa situación en la que aún entonces Hamas tenía esa vocación que luego se verificó a partir de 2005 con la retirada voluntaria de Gaza, en donde la carta de Hamas fue fundamental a la hora de construir el Estado palestino. No, sino destruir el Estado de Israel, que es el objetivo primario. Cierto es que en 1972 nos encontramos con esa situación en la que Hafez el-Assad le dijo a Yasser Arafat que oye, el pueblo palestino y Palestina jamás han existido. Lo dijo Hafez el-Assad, que no era sionista. Se lo dijo a Yasser Arafat en medio de la situación de conflictividad después de septiembre-octubre negro de 1970 y el hecho del tránsito por no solamente Jordania, sino también de Siria y después a Líbano de las masas de la OLP, que luego finalmente salieron en el 85 de Líbano y salieron en dirección hacia Túnez, antes de los acuerdos de Oslo, después de la reunión en Madrid del 91, y ahí el doctor Gil White comenta en buena medida una hipótesis muy suya acerca de la relación de Bibi con la reintegración de la serpiente a territorio israelí. Ahí estaría el Mufti de Jerusalén, 1941, la historia sería larga y prolija. Y seguramente explicársela a Maburro sería una pérdida de tiempo. Irán es un elemento religioso, porque es la patria del chiismo. Si hay un país chiita, ese sería Irán, fundado en 1979 con los ayatolás, a pesar de que técnicamente, y esto le implicaría a Maburro para entenderlo, el partido socialista, el partido comunista, no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero Mariano López y Miguel seguro me lo estaría comentando ahora mismo. Todos estos partidos de izquierda apoyaron al ayatolá pensando que en ese periodo transitorio se podría establecer una república laica en donde los clérigos pudieran tener su parte, su rancho para su comunidad sin ser oprimidos, pero los clérigos tomaron el poder y a partir de 81 empezaron a colgar a los comunistas. Empezaron a reprimir y a matar a los comunistas, ilegalizándoles, quitándoles todo lo que tenían, hasta los calzoncillos. Así que, ojo, cuidado con la memoria histórica de lo que ha sido el ayatolá Ruhollah Khomeini,
su heredero a partir del 89, Ali Khamenei, y todo lo que supone el mandato de este Estado tan repulsivo. No solamente por lo de las mujeres, LGTBIQ+, y es que los chiíes que mandan en Irán ven al judío como hereje dos veces. Por eso quieren su eliminación. Y ven a Israel como el Estado judío por antonomasia. Hasta el punto de que dentro de su Majlis le obligan a la cuota judía, porque hay una población judía aún existente en Irán, les obligan a renunciar al sionismo, a renunciar a la construcción de un Estado judío para poder tener esa capacitación de acceder a ser representantes de esa comunidad. Es algo absolutamente deleznable completamente. Desde la fundación del Estado de Israel, decía Maburro, es un asunto geopolítico y no religioso. Del lado de Israel ha sido geopolítico, de derechos. Desde el lado del otro ha habido panarabismo, ha habido pansocialismo, pero como eso fracasó, emergió la situación religiosa desde los años 80, 90 del siglo XXI. Recordemos que en ese momento en el que los años 90 entraban mujeres embarazadas por órdenes de grupos terroristas cuyas cúpulas les mandaban para implosionar en discotecas, en pizzerías, en centros comerciales. Luego eso lo hemos vivido en Europa. Charlie Hebdo, Niza, Marsella, Berlín, las Ramblas, Cabrils. Con lo cual, ojo, cuidado, porque lo que luego hemos vivido en Europa, Israel lo vivió primero. Así que Israel es la frontera que luego se ha movido hacia Europa para lo que hemos vivido. Y ojo, en América lo vivieron en el 92 y el 94 con la embajada en Buenos Aires y el AMIA en Buenos Aires. Así que debería de aprender, a pesar de que Nisman no ha tirado abajo la carrera de Cristina Fernández de Kirchner, pero Nisman fue una víctima de Cristina Fernández de Kirchner. Y no pasa ni un día en el que no aparezca el nombre de Cristina en el que deba mencionar a Nisman obligatoriamente. El panarismo y las fuerzas y las guerras y toda esta vinculación, pues como decía, es algo que a camarada Maburro pues no le resultará ocioso hablar de la guerra de independencia del 48, de la guerra de Suez del 56, de la guerra de los 6 días del 67, de la guerra de desgaste entre el 67 y el 73, la guerra del perdón del Yom Kippur del 73, y después con el acuerdo del 79 con Egipto, la situación de tránsito entre una guerra árabe-israelí a palestino-israelí después de los acuerdos de Camp David, y por tanto todo esto resultará bastante ocioso. Y dice que lo crearon para conquistar todo Oriente Medio, lo cual ciertamente es alucinante porque habla de Medio Oriente, Asia Central, pero resulta ciertamente curioso que lo crearon para conquistarlo todo y del 67 al momento actual ha perdido la mitad de los territorios en buena medida porque ya en tiempos de Ben Gurión, cuando terminó la guerra de independencia del 48, le dijo a sus vecinos árabes: si llegamos a un acuerdo, os devuelvo todo el territorio que no le corresponde a Israel dentro del plan de partición votado en la ONU en el 47. Como nadie quiso llegar a un acuerdo en esos términos, entonces Israel dijo: pues bueno, pues lo dejamos estar, lo dejamos como está. Y resulta ciertamente curioso, porque se olvidan del pequeño detalle de que el territorio de Gaza lo incorporó Egipto a su país, y el territorio de Judea y Samaria lo incorporó Jordania a su país, llamándose Cisjordania porque es al otro lado del Jordán, porque el Jordán le da el nombre al reino hashemita de Transjordania, del otro lado de Jordania, con lo cual el Jordán es el que da el nombre a un estado palestino, porque entonces más, pero ahora todavía quedan un 40% de la población de Jordania como palestina, lo cual ciertamente es alucinante porque se olvida de medio a medio. Resulta ciertamente curioso ese imperialismo, un imperialismo que pierde tierras.
Sí, se menciona el tema de Gaza, pero Gaza fue dejada en 2005. El sur del río Litani se dejó en el año 2000. Mm, Y hay una resolución de la ONU que indica que del sur del río Litani el Líbano debería de ocuparse para la desmilitarización de Hezbollah. Y no lo ha hecho durante 19 años. ¿Cómo demonios puede aceptarse algo distinto cuando Israel simplemente está haciendo una operación, cuando lo ha intentado, de cumplimiento de una sentencia, de una declaración de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, con lo cual ahí tenemos el hecho de que si Líbano no quiere, si los países del Consejo de Seguridad no lo quieren, pues Israel va a hacerlo, pero Israel no puede hacerlo, porque patatas, porque cartofen. Así pues, ciertamente resulta curioso. Porque ¿quién ocupó Asia Central? Porque Maduro habla de Asia Central. La URSS, ¿no? Bueno, luego está el asunto de Turquía, que daría para bastante. De la participación en Asia Central y que todo este territorio hasta 1917-18 era parte del Imperio Otomano. Ahora que está Erdogan con el neotomanismo. Que supuestamente es un estado cruzado, dice Maburro, sobre las riquezas y colonias para quitárselas a los pueblos de ese lugar. Jesús está curioso porque es lo que quieres hacer en el Esequibo, que le digo Maburro, ¿verdad? Es alucinante. El proyecto sionista, que dice, y esto es para reírse de Maburro, por eso es muy burro. Proyecto sionista que va del río Jordán al Éufrates. Y más allá. Como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Venga, alegría. Del río Jordán al Éufrates. O sea, el imperio sionista estaría en el lado de Jordania y de Irak, incorporando Siria. Yo creí que era de los desde el Jordán hasta del río hasta el mar. Estás ya dando por supuesto cosas, ¿no? Cual ciertamente es alucinante. Yo creía que era el proyecto insinuado gran sionista desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Pero lo que tú digas, me aburro, ¿eh? Si es del río Jordán al río Éufrates y más allá, pues igual está tratando de conquistar las estepas y no nos hemos enterado que los descendientes de Gengis Khan querían toda esta tierra porque en realidad eran hijos de Adán y Eva y de los profetas de la Torá. Quizá era un criptosionista este Gengis Khan. Las cosas que se aprende. Maburro ya nos dijo que Jesús era un palestino al que mató el imperialismo español. ¿Qué cosas se aprenden con Maburros? Historia para todos los muchachos. Compara la situación de Netanyahu con Hitler. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Y que el mundo necesita paz. Claro, ahí estaría el concepto de paz más amplio, como lo diría Johan Galtung. La paz como ausencia de violencia, pero también violencias estructurales, lo económico, lo social, lo cultural. Y claro, ¿qué paz? ¿La paz de los cementerios? No, eso no es agradable. Y menciona el diálogo de civilizaciones. Porque él está metido dentro de un esquema en el que también está Zapatero. Zapatero fue el del diálogo de civilizaciones con malatinos y luego lo relacionó con Erdogan, con la Turquía de aquel momento, que trataba de abrir horizontes y tener amigos, como diría aquel poeta de Cádiz a Estambul, bueno, pues para vestir de azul tus ojos de invierno, bueno, no recuerdo la poesía, pero cantando sobre el Mediterráneo. Bueno, pues eso significa aceptar el choque de civilizaciones de Huntington. Establecer inferidamente el hecho de que habría civilizaciones, señalar cuáles, y entonces habría ese diálogo intercivilizatorio para tratar de frenar el choque. Con lo cual, en cierta medida, estás dándole razón a Huntington. Oye, fantástico, me aburro, ¿eh? Yo creo que no hay civilizaciones tal y como los define Huntington,
y tampoco hay un choque inevitable, como define Huntington, cuya torna es el hecho del diálogo civilizatorio. Dice que no a la guerra, que no al fascismo. Claro, no a la guerra, que se lo diga Rusia. Estuvo en Moscú para su fiestecita particular del 9 de mayo. Que se lo diga Rusia y pare la guerra con Ucrania. O ahí no la guerra. Ahí no, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Hay guerras y guerras, como hay fascismo y fascismo, ¿verdad? Dice no al nuevo nazi-sionismo. Sionismo nace precisamente por que esos rusos del protocolo de los sabios de Sion, el libelo, de la Ojrana, de los progromos del siglo XIX, obligaron al pueblo judío precisamente a ir a algún lado, con la mano delante y la mano detrás, y luego pagando a precio de oro en las alillas la tierra en Oriente Medio. La peor tierra. Pero los lemas lo cubren todo, ¿verdad? Maburro habla de ataque criminal contra el pueblo de Irán. ¿Pueblo? Lo que ha hecho Israel en los últimos días es ataca al pueblo, cuando ha habido entre 80 y 120 víctimas entre la cúpula militar, los científicos del programa nuclear. Eran ataques quirúrgicos. Ha muerto muy poca gente y muy seleccionada respecto de responsables del engaño múltiple con el programa nuclear contra las instituciones multilaterales e internacionales. Habla de que viola el derecho internacional. Maburro no lo hace, ¿verdad? La Carta de Naciones Unidas. Esto suena muy ruso. Como la denuncia de Rusia y de Vladimir Putin sobre este tema. Como si desde el Kremlin hubieran circulado las cartas en los diferentes idiomas de los amigotes y tuvieran que emitirla de alguna manera, colarla en el discurso, como fuera lugar. Que viola la estructura multilateral de la ONU. ¿El ataque de Ucrania por parte de Rusia en 2022 no hace todo esto? Por comentar. Es muy ruso, ciertamente. Muy ruso. Luego tenemos el tema de volver a mencionar la región de Asia Central, Oriente Medio. ¿Usted sabe dónde está Irán? ¿Sabe dónde está Israel? Irán y Israel no son Asia Central. Asia Central está al norte, en los Stan Countries. Los países están de Pakistán para arriba. Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán. Eso es Asia Central. Pero bueno, Maburro aprende geografía y nos la enseña como le da lugar, como le da la gana. Y habla de escalada. Claro, porque Maburro nunca ha hecho una escalada. Pero su amigo Putin o el norcoreano Kim Jong-un, el Rocketman, pues tiene sus cosas. Pero con esto no habla con ellos. Dice que no sabemos a dónde puede llegar. Y lo dice él, que se metió en una escalada con Colombia o con el Esequibo para tratar de conquistar por petróleo. Se le puede acusar a Israel de muchas cosas, se le puede acusar a muchas cosas a Estados Unidos cuando atacó Irak, pero después, en Irak, ha tenido más influencia Irán que los propios Estados Unidos. Lo cual, vaya invasión de mis pelotas. Qué cachondos, porque ha tenido mayor influencia un país que no estaba en el combo y era enemigo ya en el eje del mal, en 2003, que aquel que fue a liberarles. Y a poner una democracia que ha funcionado razonablemente bien hasta el punto de que acabaron votando a aquellos que estaban con Irán. Aunque hay una lucha interna respecto de los que son nacionalistas iraquíes y aquellos que siguen el chiismo venido de Irán con esa posición que importó a Irán Ruhollah Khomeini respecto del principio del gobierno de los ayatolás, en este caso iraníes. Con lo cual ahí tenemos una situación complicada para el discurso de Maburro, que luego se le ocurre decir que vieron el debate del Consejo de Seguridad. Bueno, hay cosas mejores para hacer, igual no tenía en ese momento.
que estaba entre tristeza y esperanza por Ali. No menciona nada más, pero digamos que los que hemos visto venezolana de televisión ya sabemos que se refiere no a Mohamed Ali, al boxeador, no a este muchacho, sino a Ali Primera, un cantor del régimen. Tristeza por la muerte de la ONU, igual que la Sociedad de Naciones, y dice que ante el paso de Hitler, es alucinante, no conoce la historia de la ONU y tampoco conoce la de la Sociedad de Naciones, porque Hitler, supuestamente según él, acabó con los mecanismos de la Sociedad de Naciones. Debería de saber que Alemania fue invitada mucho tiempo después de la creación de la Sociedad de Naciones. Como país sujeto a complicaciones por eso de haber sido acusado de iniciar la Primera Guerra Mundial, aunque Rusia también podría ser acusado igualmente, pero claro, Rusia no fue incorporado al Tratado de Versalles y Alemania sí, en el dictat del tratado que negociaron todos los demás, y un día, después de la negociación de 6 meses, llegó a presentárselo al delegado alemán y firma usted. Firme debajo, donde pone delegado de Alemania, firme usted ahí abajo. Pero podemos dar razones a través de Bulgaria y a través de Serbia, porque a comienzos del 1914 Rusia es igualmente culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero, ciertamente, a Alemania se le encasquetó el muerto y, por lo tanto, ahí Alemania no pudo entrar en la Sociedad de Naciones. Pero es que en ese tránsito, desde el año 20 hasta el año 33, cuando Hitler entra en la Cancillería, ha habido situaciones graves, como por ejemplo en Etiopía, en Abisinia, donde fue Italia la que rompió en buena medida, pero es que en el 35 había el frente de Stresa. Y luego en el 38 hubo el asunto en Múnich. Con lo cual sería largo y prolijo hablar de todos los conflictos que la Sociedad de Naciones intentó solventar, y aquellos países que entraron, que salieron en todo el periodo. Incluso en el año 26 al 28 España se retiró por un conflicto tonto con Francia. Pero bueno, esto parece que Maburro son detalles que, como son asteriscos, son cosas que él no sabe o no le han querido explicar. Simplemente simplifica. Tú simplifica. El cabo austríaco, el acuarelista austriaco, es el que fue el culpable de todo lo malo. Había algo buenísimo, precisamente decía que la organización multilateral, la primera de la humanidad, antes que la ONU, como es la Sociedad de Naciones, era perfecta, maravillosa, estupenda. Pero llegó el acuarelista austriaco y lo jodió todo. ¿Por qué? Para decir, ¿veis? El acuarelista austríaco lo destruyó entonces y ahora el nuevo acuarelista austríaco, Bibi Netanyahu, es el que lo destruye todo ahora. Y así entra con una simplificación brutal. Que el acuarelista austríaco fue alimentado y que hay que estudiar la historia. Claro que fue alimentado. ¿Por qué? Por la Unión Soviética. El frente con la Unión Soviética de la Alemania de Weimar en Rapallo, una década antes de la incorporación del acuarelista austríaco a la Cancillería, es algo que hay que estudiar. La situación, como nos lo menciona, ese libro que tengo allí, que es de Víctor Suvorov y se llama El rompehielos. Un libro muy interesante que conviene leer. Como el libro que estoy leyendo ahora acerca de la destrucción de Europa Oriental, pero ese ya haré un vídeo cuando termine de leerlo. Será interesante hacer una reflexión sobre ese libro, que lo compré en Lugo. Lo digo porque la última vez que he intervenido sobre estos temas ha sido en el canal de Xavier, aunque lo he resubido a mi canal. Y estuvimos con él en Foz, en Lugo, a pesar de que este libro que he dicho de la destrucción lo compramos en Lugo capital. Dice que Hitler fue armado y fortalecido con el dinero y la riqueza del Imperio Británico de Londres. Claro, oye campanas y, bueno, le da igual de dónde. Habla seguramente con base a Chamberlain, al acuerdo de Múnich, que simple y llanamente era comprar un año por el tema de las fábricas y de la aviación,
pero no le dieron nada. Cierto es que Wallis Simpson era bastante pro-nazi. Cierto es que el rey Eduardo VIII con Wallis Simpson estaba bastante encoñado. Cierto es que Winston Churchill se onibuló en parte con esta situación, con el ámbito anticomunista. Pero no es menos cierto el pequeño detalle de que, si bien es cierto que el Imperio Británico tiene sus cosas criticables, muchas, como el motín de la Bounty, que en realidad era para buscar comida barata para los esclavos en las Antillas, o el comercio de opio para triangular y poder salvar la economía del Indostán, que era difícil de sostener para el ámbito presupuestario, pero eso no significa que no se deba decir que quien armó Alemania eran los países que eran contestatarios del orden establecido, y el orden establecido era el basado en el Tratado de Versalles. ¿Quién quería acabar con el orden establecido en el Tratado de Versalles? ¿Quién? Francia, que había sufrido la que más combatiendo sobre su terreno en el frente occidental. ¿Querría hacerlo Estados Unidos, que fue aislacionista y se fue del mundo, bueno, al hemisferio occidental, a las Américas? ¿Querría hacerlo el Reino Unido, que tenía el imperio de Dulce pero cogido con pinzas, siendo un vencedor, pero de aquella manera, de la Primera Guerra Mundial? ¿Querría hacerlo Alemania? Sí. Alemania había perdido. Y otros que se sentían perdedores también se iban a sumar a esto, como era Japón, como era Italia. Eso ya se verá respecto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién tenía posibilidades de darle a Alemania lo que necesitaba? Otro que había supuesto una derrota, como es el naciente régimen de la Unión Soviética. Y allí es donde hubo bases para aprendizaje para submarinistas, para tanquistas, incluso para el Ciclón B en una zona industrial a las afueras de Moscú. Así que, Maburro, apunta todo esto, apúntalo. Y luego el impacto, termina el vídeo hablando del impacto nazi en el Reino Unido. Pero claro, ¿y Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela? Vamos a decirlo sucintamente, en breve lo que fue la penetración del fascismo en la década de los 30 en Venezuela. Penetración del fascismo en la década de los 30 en Venezuela, contexto internacional y simpatía oficial. Durante la década de los 1930, el fascismo europeo, especialmente el italiano y el alemán, comenzó a ganar adeptos y simpatizantes en varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela. En este periodo, los gobiernos dictatoriales de Juan Vicente Gómez y posteriormente Eleazar López Contreras mostraron simpatía hacia el surgimiento del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el falangismo en España. Esta simpatía se evidenció en los gestos oficiales, como la entrega de la Orden El Libertador al dictador italiano Benito Mussolini por parte del gobierno de López Contreras. Organizaciones y actividades fascistas. En Venezuela, a principios de los años 30, el partido nazi alemán, el NSDAP, estableció presencia en el país, promoviendo su ideología entre la colonia alemana y simpatizantes locales. Recordemos que en el siglo XVI hubo un préstamo que no fue satisfecho por parte de Carlos, el emperador, y supuso que le entregaran una zona de América que luego sería la Capitanía General de Caracas durante unos 30 años a una familia alemana. Por eso hay un estado venezolano que tiene los colores de la bandera de Alemania. Estas organizaciones nazifascistas actuaron con relativa libertad, mientras que la actividad comunista era ilegal y perseguida por el Estado, según lo establecido por la Constitución Gómezista de 1928. En 1937 se fundó la Unión Falangista Venezolana, una organización inspirada en el falangismo español, que luego sería precursora del partido COPEI, el cual en sus orígenes tenía una orientación falangista antes de evolucionar hacia el socialcristianismo. Reacción y resistencia al surgimiento de la actividad de estos grupos fascistas fueron denunciados y combatidos desde la clandestinidad por el Partido Comunista de Venezuela, el PCV. En una primera conferencia nacional del PCV de 1937 se discutió la necesidad de luchar contra el fascismo, y en la segunda conferencia nacional de 1939 se analizó el peligro que representaba el nazifascismo tanto en Venezuela como en Europa. Influencia límites de una penetración fascista. A pesar de la presencia y actividad de grupos fascistas y nazifascistas, su penetración en la sociedad venezolana fue limitada.
el fascismo no llegó a convertirse en un movimiento de masas ni a influir decisivamente en la política nacional de la época, aunque sí contó con apoyos en sectores conservadores, militares y de la élite social, especialmente en el contexto de represión contra movimientos de izquierdas y sindicatos. Resumen de los principales hechos de la década de los 30. Simpatía oficial hacia regímenes fascistas europeos por parte de gobiernos dictatoriales venezolanos. Presencia y actividad de organizaciones nazifascistas con apoyo y tolerancia estatal. Fundación Unión Falangista Venezolana en 1937, antecedente de COPEI. Persecución y clandestinidad de movimientos comunistas y socialistas. Resistencia y denuncia antifascista por parte del PCV y sectores progresistas. Penetración social y política limitada sin llegar a un movimiento de masas. En conclusión, en la década de los 30, Venezuela estuvo marcado por una penetración fascista principalmente a nivel de élites y organizaciones, con cierto respaldo estatal, pero sin lograr una influencia popular significativa ni consolidarse como fuerza dominante en la política nacional. Con lo que vamos... ¿Qué papel tenía Venezuela entre 1933 y 1945 respecto al fascismo y el nazismo, y luego en la Segunda Guerra Mundial? Evolución en la postura venezolana respecto al fascismo y nazismo en esta época. Durante los años 30 y principios de los 40, Venezuela experimentó una transición política significativa, pasando de la dictadura de Juan Vicente Gómez a gobiernos con orientación más democrática bajo Elíazar López Contreras, 1935-1941, e Isaías Medina Angarita, 1941-1945. En un contexto internacional marcado por el ascenso del fascismo y el nazismo, Venezuela inicialmente permitió cierta presencia de organizaciones fascistas, sobre todo entre comunidades inmigrantes italianas y alemanes. Sin embargo, a medida que la amenaza nazi-fascista crecía en Europa, la presión internacional aumentaba. El gobierno venezolano fue endureciendo su postura. Entre 1939 y 1942, el gobierno venezolano comenzó a tomar medidas concretas contra la actividad fascista y nazi en el país, impulsando leyes que prohibían la participación de extranjeros en actividades políticas, especialmente aquellas vinculadas a ideologías totalitarias. Estas medidas llegaron a la disolución de los grupos fascistas, la clausura de su prensa y la limitación de su propaganda. La presión de la opinión pública, influida por la propaganda aliada y los principios democráticos promovidos en la región, también jugó un papel importante en este cambio de actitud. Venezuela y la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Venezuela adoptó oficialmente una política de neutralidad. Sin embargo, en la práctica, el país mostró una clara inclinación hacia los aliados, principalmente por su papel estratégico como principal exportador mundial de petróleo, un recurso vital para el esfuerzo bélico aliado. El petróleo venezolano abasteció a los Estados Unidos de América y al Reino Unido de Gran Bretaña, contribuyendo de manera crucial a la máquina de guerra aliada. En diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. A pesar de ello, no declaró la guerra de inmediato, manteniendo una neutralidad formal mientras intensificaba la cooperación con los aliados occidentales. La amenaza de ataques alemanes a la infraestructura petrolera venezolana y a los tanqueros en el Caribe, como los hundimientos del Monagas y del Tía Juana en 1942, llevó al gobierno de Medina Angarita a autorizar el uso de bases militares venezolanas por parte de los Estados Unidos de América y a reforzar la defensa costera. Finalmente, en febrero de 1945, cuando el desenlace de la guerra ya era claro y el riesgo de represalias del eje había disminuido, Venezuela declaró ya formalmente la guerra a Alemania y Japón, alineándose ya plenamente con los aliados occidentales. El pacto ilegal de Venezuela fue un pilar energético del esfuerzo aliado, asegurando el suministro de petróleo y contribuyendo a la victoria sobre el fascismo y el nazismo. El país, pero de la victoria sobre el fascismo y el nazismo a través del Reino Unido y de los Estados Unidos. El país implementó medidas legales y políticas para erradicar la influencia nazifascista en su territorio, reflejando una transición hacia ideales democráticos y de cooperación internacional, sobre todo con el ámbito occidental, Estados Unidos, Reino Unido, y todo lo que significaba la anglosfera. La guerra aceleró la modernización económica y militar de Venezuela, como también pasó en México, sentando las bases para su posterior desarrollo y transición democrática. En resumen, hay que volver a decir, esa modernización económica y militar de Venezuela sentando las bases para su posterior desarrollo y transición democrática. Cierto es que a partir del 58, con la situación de Marcos Pérez Jiménez y la forma de derrumbar, luego el pacto de punto fijo, el 61, la Constitución. En resumen, entre 1933 y 1945, Venezuela evolucionó de una neutralidad inicial y cierta tolerancia al fascismo a una postura decididamente antifascista y aliada occidental, Estados Unidos y Reino Unido, desempeñando un papel clave como proveedor de petróleo y como socio estratégico de esos aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Así pues, esto
es lo que Maburro, tendría que aprender cuando va a Moscú el 9 de mayo para rendir homenaje a los camaradas caídos, olvidando cuál fue el papel de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de los verdaderos venezolanos de la época acerca de lo que sucedió entonces. Por eso, con un pasado mentiroso por parte de Maburro, olvidado, trampeado, mentiroso, pues olvidando la situación respecto del acuarelista austríaco, la Sociedad de Naciones, la Organización de Naciones Unidas, todo mezclado y batiburrillamente establecido con el orden y forma que considera Maburro, pues entonces es completamente razonable el hecho de que haya tenido que poner en 2 hojas algunos apuntes para algo que era de 1 minuto y cuarto y de 2 minutos y medio de rajada del camarada Maburro. Así que mejor lo dejamos aquí tal y como está. Así que, sin más, Am Israel Hay, es que ricasco, Ajur, Berobat, Betty Gelpian.